Pues hay una lista de compañeros que tienen que mirar. El número sería Héctor Guerrero de Televisa. Adelante, Héctor. ¿Cómo está, diputado? Dos preguntas rápidamente. Bueno, una del tema que estamos aquí. Ya venció el plazo para la publicación del reglamento de esta nueva Ley General de Aguas el 10 de junio y no se ha publicado. Quiere decir que no es efectiva esta ley. Usted hablaba en sus comentarios de que había estado platicando con Conagua. ¿Tiene idea de cuándo se va a presentar el reglamento? Tiene unos días que se ha planteado el plazo que habíamos señalado. Pero creo que la Conagua está haciendo consultas también con grupos y está bien. Yo confío en Efraín Morales, el director de Conagua, que el reglamento va a salir en los próximos días y que obviamente será congruente con la reforma que hicimos para poder continuar ordenando todas las concesiones y para mantener el criterio jurídico de que el agua no es una mercancía, de que es un derecho humano y de que se ponga orden en todo el uso del agua que en el pasado distorsionó, se acaparó, se mercantilizó y se evadió considerarla como recurso humano para satisfacción de la colectividad. ¿Ya se publicará próximamente? Ya se publicará, yo estoy seguro. Estoy en comunicación con él y hay una muy buena relación. Y mi segunda pregunta sobre la conferencia hoy matutina, pues la presidenta pone en duda al ex embajador Ken Salazar sobre si mintió o no de que habría intervenido alguna agencia estadounidense para llevarse al Mayo Zambada. Esto se da en el marco de un libro que va a sacar él, donde ha habido algunos comentarios de que dice que el expresidente podría estar preocupado si el Mayo habla. Bueno, primero creo que es muy grave la información que surge con motivo de la detención del Mayo Zambada. Es grave porque se está exhibiendo la aeronave en Estados Unidos donde fue trasladado esta persona y ahí se acredita que fue por intervención del FBI. Esta expresión, aunque es información de un medio de comunicación, de un periodista, implica lo que en derecho conocemos como a confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, que está confeso el FBI de que participó en prácticamente un secuestro contra un mexicano que ahora está siendo sometido a los tribunales jurisdiccionales de Estados Unidos. Las preguntas que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación se hicieron son correctas. Yo creo que es importante que Estados Unidos aclare la forma en que se detuvo y se introdujo a los Estados Unidos a esta persona. Sí es una acusación grave, sí es delicado porque implica violación a la soberanía si se confirmara, implica injerencia indebida de un gobierno extranjero en suelo nacional, implica incluso delitos graves contra la seguridad nacional de nuestro país. Yo respaldo a la presidenta de la República en su demanda de aclaración. Respaldo al gobierno mexicano y respaldo las expresiones de Rosa Isela, secretaria de Gobernación, y espero que haya una respuesta diplomática por parte del gobierno norteamericano sobre este caso. Continuamos con Fernando Damián de IDE. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes a todos. Primero sobre el libro que presentó este día. Vemos que tiene una parte importante de antecedentes, una explicación de la ley, pero también habla de los desafíos en materia hídrica. Entre ellos, yo considero que un importante lo menciona es el financiamiento a la infraestructura hidráulica. Según los expertos, hacen falta una inversión de por lo menos 100,000 millones de pesos cada año para poder garantizar el abasto de agua, la conservación
y todo este tema. ¿Considera usted que este tema del financiamiento es la asignatura pendiente en la Ley General de Aguas? Sí, nosotros estamos ahora hablando con el Ejecutivo para la preparación del presupuesto de egresos de la Federación 2026-27. Este año se destinaron una cantidad importante, si no mal recuerdo, más de 11,000 millones de inicio, más otra partida que se está aplicando de manera extraordinaria, no solo para saneamiento, sino para infraestructura hídrica y para ahorro y racionalidad del uso del agua. En efecto, es una cantidad impresionante la que se requiere, pero yo confío en que avancemos en el presupuesto a partir de este año, ya con una nueva disposición normativa y con una nueva legislación. Lo importante es que se está recuperando el sentido social, se está recuperando el control del Estado sobre este vital líquido y se está combatiendo el acaparamiento y la mercantilización de este vital líquido, el agua. Pero nosotros vamos a respaldar a la Presidenta de la República y a Conagua para que por la vía presupuestaria tengan instrumentos para poderlos ejercer en beneficio de esta nueva modalidad y de este nuevo sistema normativo en materia de agua. En un segundo tema, insistiendo sobre el asunto que tocaba mi compañero Héctor, sobre los señalamientos que hace la presidenta Sheinbaum respecto a la participación confesa, como usted dice, del FBI en la captura y pues extracción de Maya Zambada hacia Estados Unidos. Habla usted también de que se trata o podría implicar delitos graves en materia de seguridad nacional, extradición, otros temas. ¿Cuáles son las vías jurídicas para que en su caso México pueda actuar contra los funcionarios norteamericanos responsables de estos delitos? Y si en el caso de Ken Salazar, ex embajador, que en su momento tuvo inmunidad diplomática, estaría al margen de esta actuación legal. Bueno, primero, la confesión de parte de una institución norteamericana, el FBI, al estar públicamente, es de fama pública, exhibiendo la aeronave donde fue trasladada y en donde se expresa la acreditación del FBI como tarea que realizó en suelo mexicano, ese simple hecho es grave, porque se viola el tratado de extradición, se viola la ley de seguridad nacional, se viola la Constitución en materia de soberanía, dado que no pueden ingresar a suelo mexicano sin la autorización del gobierno mexicano. Ese simple hecho daría motivo para enviar una nota diplomática de protesta contra quienes lo hicieron y contra los gobiernos que lo permitieron. La presidenta ha actuado con prudencia y simplemente está pidiendo información, pero yo confío en que esto se aclare y que la relación de entendimiento con Estados Unidos se mantenga incólume en materia de cooperación. Pero el hecho es grave. Lo que mediante un periodista nos dimos cuenta de la aeronave exhibiéndose en una plaza de Estados Unidos, en un museo, acreditando el FBI la captura de esta persona de Sinaloa que se considera el jefe del cártel, es grave. Y México está haciendo lo correcto. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, está actuando con dignidad, con decoro, y está elevando su dignidad a exigir cuentas y a exigir aclaración sobre ese hecho tan lamentable, porque de demostrarse que fue secuestrado, implica incluso la nulidad del proceso en ese país. Ya pasó en otros casos, pero esperamos que se dé a conocer el resultado de la información y que se mantenga la relación. Pero nosotros, la mayoría legislativa, respaldamos a la presidenta Claudia Sheinbaum en este gesto de dignidad para exigir la aclaración de los hechos en el caso de esta persona.
Finalmente, a su juicio, esta acción no representa pues el riesgo, por lo menos, de que sea un precedente de nuevas acciones de intervención de Estados Unidos en México, como lo ha amalgado el propio presidente Trump. Bueno, es que si se hizo por parte del FBI es grave y requiere que la Fiscalía General de la República de oficio integre una carpeta de investigación y exija rendición de cuentas para quien resulte responsable. Eso es lo que corresponde a la Fiscalía General de la República, investigar cualquier conducta antijurídica, en este caso, la violación a una ley que es la de seguridad nacional y a un tratado que se firmó entre ambos países sobre la extradición de personas que no se cumplió los procedimientos que en ese tratado se tiene contemplado. Gracias, coordinador. Moisés Sánchez Lima. Ricardo, dos cuestiones igual. Uno, el tema de las concesiones, que hablaba la diputada y aludía a nombres de listas, de camistas. Pero igual en estas concesiones hay personajes de la actual administración, políticos de Morena. La idea a partir de esta legislación, la importancia de despolitizar justamente el tema del agua, porque, bueno, se ha hablado desde la última parte del siglo pasado que el tema sería la tercera guerra, sería por el agua. Sí. Entonces, el proceso en México de evitar caer en estos extremos y que le den al traste a una legislación que tiene una buena esencia de carácter social, que así lo considero. Eso por un lado, y por otro lado, el tema es insoslayable tocar esto del ataque a la soberanía. Yo le preguntaría, de acuerdo con conocimiento que eres doctor en Derecho, pues eres un constituyente, incluso constitucionalista, perdón, ¿cuáles serían las medidas que debieran demandarse a Estados Unidos? Porque, bueno, ofrecer una disculpa queda en lo meramente mediático. Y por otro lado, esta información de hoy, el abogado del Chapo, que acepta que la sentencia de cadena perpetua lo defiende y dice, bueno, pues yo no lo defiendo por los delitos que cometió, sino yo lo defiendo por el tema de los derechos humanos, porque lo que demanda es estar en una prisión de alta seguridad, pero donde tenga asistencia médica. Pero aquí habla de un documento que va a entregar en el que se involucra a personajes, no a narcos, a jefes de cárteles, sino a funcionarios y exfuncionarios, o sea, de las pasadas administraciones y de la actual. ¿Cuál es su lectura acerca de esto? Que se concatena por un lado lo del FBI y por el otro lado está, pues que va a ser una información en la que se le piden nombres, se no las da por el proceso, el debido proceso, pero sí habla de que hay 32 personajes ahí involucrados y que tiene esa relación y que la va a entregar a la autoridad estadounidense. Bueno, primero lo del agua. El agua, esta obra es de lectura obligada, creo yo, sin que caiga en la autocomplacencia. El agua en boca propia es vituperio. Pero yo considero que es una investigación que precisamente no menciona nombres, aunque hay un capítulo, Los Millonarios del Agua, que tengo todos los datos, pero lo quise despolitizar, en efecto, y quise llevarlo a un documento académico, porque el problema del agua es tan grave que si no lo despolitizamos, lo vamos a encasillar, a parcelar, y eso no sería bueno. La discusión sobre el tema del agua debe de ser casi unánime, de considerarlo un recurso humano que además es irrecuperable al desperdiciar. Y México está en un grave problema. A partir de la ley tratamos de evitar el uso irracional, el acaparamiento y la venta del agua,
de manera mercantilizada. Ese es el propósito de la ley. En 6 meses de aplicación va bien la ley. No hemos tenido grandes problemas, no hemos tenido reclamos, no hemos tenido una ofensiva de parte de quienes tienen concesiones, y algunos de ellos incluso han entregado voluntariamente las concesiones que disponían sin usarse. Y las que no se han usado, las va a recuperar el Estado. Eso es lo que llamamos acaparamiento de concesiones de agua. Entonces, yo lo que te diría es que sí es importante despolitizar este debate y continuar todavía con el análisis. Una ley es perfectible, no es eterna ni es para siempre. Entonces tenemos que ir escuchando sobre la marcha de la aplicación de la ley qué mejoras podemos hacerle. Yo creo que en el reglamento va a haber mucha aclaración de algunas dudas que se tienen. Estoy enterado de cómo viene el reglamento. Va a ser consecuente, congruente con lo que la ley establece. Y respecto del otro tema, te diría que hay 2 vías. La vía diplomática, que es la que está intentando por primera intención la presidenta Claudia Sheinbaum. La vía diplomática de exigir una aclaración sobre lo que está sucediendo con el traslado, por no llamarle secuestro en este momento, al no tener elementos para acusaciones que puedan resultar frágiles. Entonces, pero sí la vía diplomática agotarla, de Cancillería a Cancillería o a Jefatura de Estado, de jefe de Estado a jefe de Estado. Y la otra que no se interpone, no se contraproduce, no se contradice, es la vía de la investigación judicial, es decir, la actuación de la Fiscalía General de la República. Esa tiene que hacerse por oficio, y de los delitos probables que se tienen es violación a la Ley de Seguridad Nacional, violación al Tratado Internacional de Extradición que está vigente entre México y Estados Unidos, y violación a la Constitución en materia de soberanía, al invadir un territorio nacional y extraer probablemente a uno de sus integrantes de la nación sin el consentimiento, sin la autorización y sin el beneplácito de la autoridad mexicana, que es la única que decide todo este tipo de procedimientos, y por eso el Tratado de Extradición establece mecanismos de cooperación para cumplimentar órdenes de aprehensión en el caso de que existan. Entonces, yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo lo correcto, está actuando con dignidad y decoro, y está actuando con altura de miras, exigiendo la aclaración de un hecho gravísimo, de que se introduzcan al país agencias extranjeras sin ninguna autorización y actuar de manera independiente a la autoridad nacional. Es muy grave lo que está sucediendo, y por eso no debemos quitar el dedo del renglón para que no se permita la introducción de ninguna de las agencias del exterior en suelo mexicano. Y de la relación del abogado que habla de los 32. Pues yo la verdad es que no me gusta especular. Vamos a ver lo que diga él, pues que se continúe con la investigación. No tengo ninguna dificultad para entender eso, pero no me meto a las especulaciones, no me gusta eso. Hasta que se tengan las pruebas convenientes y correctas de las personas señaladas. No basta un señalamiento. ¿Quién más? Gracias, Francisco Vázquez. Francisco. La presidenta también dijo que más bien criticó esta contradicción que hay en el gobierno de Estados Unidos, que declara terroristas a los cárteles de la droga, que hizo el cártel de Sinaloa, y por otro lado hace acuerdos. Eso por un lado. Luego por el otro, si todo este debate que hay alrededor de la soberanía, intervención oceánica, etcétera, no deriva del hecho de que en México no se hace lo suficiente para combatir el narcotráfico. El Mayo Zambada estuvo no sé cuánto tiempo, y no estoy hablando exclusivamente de la época de Morena, tantos años ahí y nadie le hacía nada. Es decir, los Estados Unidos
actuaron unilateralmente para llevárselo, porque si no se lo llevan, ahí seguiría. Entonces, No, quisieras un yo comentario te sobre diría todos que, estos temas. que obviamente en el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado con creces el combate al crimen organizado. Ahí están las estadísticas, las detenciones y el decomiso de droga sintética y otro tipo de estupefacientes o metanfetaminas. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha cumplido con su obligación constitucional de combatir a la delincuencia organizada. El hecho de que otros gobiernos anteriores, del PRI y del PAN, hayan sido omisos con esta persona, no te da la libertad para que invadas el territorio. No te permite que otro país invada el territorio, aun cuando haya habido omisión de otros gobiernos en combatir a estos cárteles. Yo no lo justifico. Tienen que respetar la ley y tienen que respetar la soberanía, quien sea. Y yo creo que la presidenta pues, ya lleva 90 y tantos extraditados y las detenciones son impresionantes. La cantidad de detenciones es impresionante. Como nunca, como en ningún sexenio se ha dado lo que la presidenta está haciendo en materia de combate al crimen organizado. Sobre el otro tema de la contradicción que hay, que Estados Yo creo Unidos que trae ella terroristas. tocó el tema, como la expresión popular dice, puso el dedo en la llaga, en el sentido de que hay, no una aparente, hay una contradicción enorme entre los que declara el gobierno norteamericano como organizaciones terroristas que luego negocia con ellos. Eso me parece que es inadecuado y es incorrecto desde mi punto de vista, porque allá finalmente negocia y acuerda con esas organizaciones terroristas y tienes como resultado acusaciones o señalamientos que no tienen sustentos o que aparentemente obedecen a posiciones políticas. Eso es lo que yo creo. Pero finalmente, si hay pruebas, nadie puede quedar impune. Nadie debe quedar impune en El México. testimonio de un narco, por ejemplo, de un capo que está en Estados Unidos no vale. No, yo no podría valorarlo. Yo no soy juez. El juez tendrá que determinar las causas. Siempre un juez tiene que determinar en qué condiciones, bajo qué situación se está dando esa confesión. Yo no puedo descalificar ni tampoco puedo acreditar una acusación de un narco contra una persona. Eso lo determina y lo valora un juez. Fernando Camacho, La Jornada. Camacho. Coordinador, buenas tardes. Yo le quiero preguntar a propósito también de este tema. ¿Cree que estas declaraciones que hace la presidenta, más frontales, más directas, de alguna forma inauguran una nueva etapa, un nuevo momento en la relación con Estados Unidos? Porque antes había sido pues mucho más prudente y ahora sí los cuestiona, ahora sí pues sugiere que hubo mentiras por parte del embajador Ken Salazar. La pregunta es si se abre alguna, o se puede abrir una ruta de colisión o de encontronazos, ¿no? De comentarios mucho más directos entre los dos países. La presidenta Claudia Sheinbaum hasta ahora había asumido una posición casi de no confrontación, incluso de no contestar. Ha sido hasta ahora muy prudente, a pesar del discurso hostil y a pesar del discurso de acusaciones directas que no solo el presidente Trump, sino su secretario de Estado y algunos otros coríferos habían venido señalando contra México y contra autoridades, contra incluso personas electas en México. Hasta ahora la presidenta había, como dice ella, mantenido una actitud muy de cabeza fría, de no responder. Esta nueva era
esta nueva etapa sin duda admite una nueva posición política de la presidenta, que yo la valoro y la respaldo. La presidenta ha tomado y ha expresado y ha adoptado un tono más enérgico de defensa de la soberanía y de reclamo de probables violaciones a el Tratado de Extradición, a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución. Ella tiene una obligación, ella protestó al asumir el cargo de presidente de la República, respetar la ley y hacerla respetar, respetar la Constitución y hacerla respetar. Y para mí lo que está haciendo es eso, exigiendo se respete la Constitución y la ley. Pero sin duda, Fernando, que se inscribe y se instala un nuevo estilo de hacer valer con dignidad la defensa de la soberanía. ¿Este tipo de cosas cree que puedan ir en aumento conforme se acerque noviembre, las elecciones en Estados Unidos? Bueno, yo recomendaría al mismo tiempo que todos estuviéramos unidos en torno a la presidenta de la República. Yo avisoro una etapa más turbulenta en materia de política exterior. A la presidenta expresar contundentemente una posición de defensa a la dignidad soberana y a la República. Y obviamente puede no gustar a los extranjeros, porque los extranjeros creen que la subordinación es la mejor forma de comportamiento de los países. Y creo que la presidenta ahora ha roto ese molde. Yo la respaldo y la apoyo. Y lo que asuma ella como jefa de Estado, los mexicanos y las mexicanas debemos respaldarla. Porque lo único que está haciendo es defendiendo al país, defendiendo nuestra soberanía. Creo que también habrá sectores conservadores que siempre han existido, que tratarán de quedar bien con los mandatarios extranjeros y tratarán de asustarse con las posiciones de la ultraderecha que está aquí y que se solazan y aplauden cuando se habla mal de México. Creo que es parte de una lucha histórica que ahora se está reviviendo entre viejos conservadores, entre la ultraderecha y los sectores progresistas que en México todavía constituimos mayoría. Y digo todavía porque vamos a refrendarla históricamente. Por último, quisiera pedirle un comentario a propósito de esta retirada parcial de Toyota de México que va a transferir algunas de sus operaciones a Estados Unidos. Ya lo platicó y lo expresó hoy la Secretaría de Economía. No se ponen en riesgo las inversiones en México, simplemente ellos optan por una ampliación en Estados Unidos, pero México no tiene sin igual. Le saldrá más caro en Estados Unidos que en México. Nosotros queremos que haya buenos salarios en México, que haya mejores condiciones para los trabajadores de la industria automotriz, pero evidentemente están presionados por la política económica norteamericana, pero no se afectan nada. Digo, México tiene que seguir fortaleciendo su mercado interno. México tiene que seguir diversificando su mercado con otras naciones. México tiene que buscar mercados alternos y México tiene que insistir en producir bien y confiar en su clase trabajadora que está empleada en este momento y que está dando buenos resultados. El segundo semestre yo avisoro que será mucho mejor para México, de mayor crecimiento y de mayor inversión de recursos extranjeros que confían en México. Gracias. Mayolo López, Telecorra. Mayolo. Gracias. El embajador Ken Salazar pasó de ser el diplomático consentido de la 4T
y ahora la 4T no lo puede ver ni en pintura. ¿Qué pasó, Ricardo? No, yo creo que son etapas. Siento que un diplomático debe actuar con mucha prudencia. Yo tuve muchos encuentros con él, siendo senador, siendo diputado. No he leído el libro que escribió, no he leído nada. Cuando yo lo conocí, sus gestos eran de amistad con México. Siempre fueron de amistad con México, nunca vi otra cosa. Yo espero que se aclare todo esto. No me voy a sumar al coro de fusilamiento de nadie, no lo hago con nadie, contra nadie. Actúo con prudencia y trato de que la autoridad dilucide este conflicto aparente de que le piden aclarar sus dichos de aquella época a lo que ahora está pasando con este reportaje y con esta aeronave que se exhibe en un museo. Yo creo que al menos lo que sí les faltó fue prudencia a quienes están solazándose de tener esta aeronave donde se trasladó al Mayo y que fue por obra del FBI. Creo que les faltó no solo prudencia, sino cuidado. Y ahora están en el ojo del huracán, al menos nacionalmente. Quizás no les interese, porque así son el comportamiento de los norteamericanos, que se diga en México y que se esté repudiando en México, pero a México sí nos interesa. Bien, una segunda cuestión. López Obrador instaló en las aduanas a la Marina para controlar las cosas, pero el problema persiste acusadamente con el huachicoleo. ¿Por qué persiste el problema, Ricardo? Yo siento que es tan profundo el problema de corrupción de las aduanas mexicanas que se creyó que con un cambio de mando militar se terminaría. No fue así, porque tienen tanta capacidad los corruptores que llegaron a esos niveles, de que los militares que no estaban acostumbrados a tener grandes cantidades de dinero ofrecidas, al final sucumbieron frente al dinero, según los datos que están en la investigación, que no podemos a nadie todavía culpar ni condenar a priori. Vamos a esperar que el proceso se lleve a cabo, pero no basta ni te elimina los tentáculos de la corrupción que llegue un militar o un marino a esos puestos de alta fragilidad y que deben de cuidarse bastante con tecnología y con vigilancia permanente sobre las operaciones que se llevan a cabo todos los días en las aduanas. ¿Qué hacer entonces? Tecnología, vigilancia, transparencia, capacitación. ¿La Marina debe permanecer? Yo creo que en su mayoría los marinos y los soldados son honestos, como en todo. Para mí, los marinos y los soldados tienen un alto nivel de aceptación ciudadana y creo que son de las instituciones más respetadas que tenemos. El que surja un garbanzo de libra o dos no te mancha la institución ni te mancha todo el cuerpo militar, creo yo. Gracias. Claudia Bolaños, otra vez. ¿Qué tal? Yo quisiera preguntarle también qué reflexión tiene que hacer el gobierno de México en materia de seguridad para evitar que esté pasando todo lo que sucedió en torno a este caso. En torno a este caso donde está metido un gobernador, que ahora pues pidió licencia, donde hay una carta de Mario Zambada, de este narcotraficante que ya está en Estados Unidos y que hoy decidió aceptar la cadena perpetua sin que haya un juicio y sin que eso nos dé la oportunidad a todos pues de saber qué es lo que él tenía que decir, pero que en esa carta que dio a conocer después de este secuestro, como se le quiera llamar, pues dio a conocer hechos que ahorita pues están ventilando con esta investigación periodística. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué también tendría
qué hacer el gobierno de México para evitar que se esté violando de manera tan flagrante pues su soberanía, porque además cabe resaltar que uno de los periodistas que participó en esta investigación, pues menciona que también tienen conocimiento de que hay muchos más agentes pues de allá de Estados Unidos trabajando aquí en México. Bueno, yo lo que creo que lo que se debe de hacer es que la Fiscalía General de la República se accione, que la Fiscalía General de la República integre carpetas de investigación y que no permita ninguna impunidad. Eso es lo que yo considero cuando se tienen órganos de procuración de justicia eficaces. Normalmente no se da paso a este tipo de impunidades. Y sobre los propios dichos de las personas se tienen que dar seguimiento, y dentro de la carpeta de investigación hay peritos, hay investigadores, hay toda una serie de personas que tienen esa obligación. Pero la Fiscalía General de la República tiene un gran trabajo. Eso es mi punto de vista. Siento que siempre en estos momentos se tiene que confiar en los órganos de procuración de justicia que tenemos. La Fiscalía goza de autonomía plena y es la que tiene que informarnos sobre estos casos. Si hay más agentes, como se intuye de la nota informativa, pues debe tener conocimiento dos instancias fundamentalmente. La Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la que le da seguimiento al tratado de extradición y la que tiene que observar la Ley de Seguridad Nacional, porque en el caso de que se solicitara por Estados Unidos o por cualquier gobierno extranjero la introducción de personas representando a sus agencias de investigación, se tiene por escrito que autorizar. Y no solo por escrito, sino el plazo, el tema, los días que van a durar. Si traen armas, no se les permite aquí el uso de armas, pero sí se les puede auxiliar por las autoridades mexicanas que sí pueden traer armas. Entonces, todo eso es parte de un convenio, de un tratado, y que cuando se introduce algún representante de la DEA, del FBI, de la CIA, del ICE, de cualquier autoridad de investigación extranjera, hablo solo de Estados Unidos, pero de cualquiera, o sea, de cualquier gobierno extranjero, tiene que pasar por un canal institucional de aceptación del gobierno mexicano y de saber dónde están, qué harán, cuántos días estarán en la ciudad o en el país, y tener plena coordinación con ellos. Pero el hecho de que diga que hay muchos más, pues es también delicado. Y eso es facultad de Relaciones Exteriores, que es la única que puede autorizar, junto con Gobernación y junto con la Fiscalía General de la República. Y respecto a Rubén Rocha Moria, ¿qué nos podría mencionar? Pues habiendo las pruebas, tiene que la investigación proseguir la investigación. La presidenta fue muy clara cuando dijo, envíenme las pruebas. Si no se han enviado, no lo sé. El principio de presunción de inocencia es nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Tú eres inocente hasta que te demuestren que no lo eres. Yo creo en ese principio de presunción de inocencia. Pues muchas gracias, jóvenes. Diputado, falto yo. Me habían apuntado para la pregunta. Gracias. Bueno. El próximo 25 de este mes se cumplen 2 años del secuestro y la entrega del Mario Zambada a autoridades estadounidenses. Y el próximo sábado, pues se cumple el plazo que dio Estados Unidos a México para que entregara pruebas en torno a Rocha Moya. Y como se ha dicho mucho, algunos dicen que no lo han comprobado,
pero él es uno de los principales implicados en el secuestro del Mayo. Aquí, ¿cómo hay que trabajar? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno federal? Porque la presidenta dice que se respete la soberanía y pues que van a defender a México. Aquí, ¿qué hay que hacer precisamente para que se cumplan pues estos plazos que se están poniendo? Y también saber si, por ejemplo, en el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se le acusó de traición a la patria, el secuestro de un mexicano por otro mexicano y entregarlo a otro país, a un país extranjero, es también traición a la patria. Aquí, ¿qué tiene que hacer el gobierno precisamente para obligar a Estados Unidos, porque ya nos siga presionando con el caso Rocha y también con lo del Mayo Zambada? Sí. Bueno, yo vuelvo a insistir en que lo más conveniente es que la Fiscalía General de la República dilucide, investigue y pueda aclarar en ambos casos, tanto en el de la gobernadora de Chihuahua, que está siendo investigada, no ella, pero su equipo, o no sé si ella, de haber permitido la introducción de agentes del FBI o de la CIA, no sé de dónde, de una agencia de Estados Unidos a territorio mexicano para participar en operativos que solo le corresponden a policías mexicanos. Y el tema de Sinaloa. En ambos casos yo no me convierto en juez. Simplemente creo que vamos a esperar los plazos. No sabía que el sábado se cumple. Sí, porque pero en todo caso está bien que se puedan enviar las pruebas y siempre la Fiscalía actuará. Yo confío en Ernestina Godoy, en su equipo, y estoy seguro que tienen que darle seguimiento y tienen que aclarar a la población. No puede quedarse en un mero anécdota de una nota periodística lo que está pasando. No puede darse carpetazo a una nota tan delicada y tan grave, que desde mi punto de vista sí es muy preocupante. Entonces yo espero que en los próximos días pueda aclararse por la vía diplomática y por la vía de la Procuración de Justicia estos dos hechos fundamentales. Hay un enrarecimiento de las relaciones México-Estados Unidos precisamente por este tema que salió de la injerencia del FBI en nuestro país. Bueno, yo retomo lo que le dije a Fernando. Él hizo una pregunta, como todos, muy interesante. Él dijo, ¿no se está instalando una nueva era de en la relación México-Estados Unidos que sea más enérgica, que haya más reclamo? Y yo dije sí. El tono de la presidenta Claudia Sheinbaum fue más enérgico. El tono que escuché hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum y ayer fue más digno para mí. Fue más exigente de aclarar el por qué se está exhibiendo en un museo de Estados Unidos la aeronave con la que fue trasladado el Mayo Zambada, y que el propio museo expresa que gracias al FBI por la intervención de esta agencia fue trasladado de México a Estados Unidos uno de los capos más importantes de México, y que la prueba es la aeronave que está exhibida y que fue donada a ese museo. El hecho mismo es muy grave. Es muy grave y por eso se necesita una explicación. Y por eso creo que la presidenta tiene toda la autoridad para enviar una nota diplomática a través de la Cancillería para tener oficialmente la información transparente de lo que está sucediendo. Muchas gracias. Gracias a todos.